Hola, ¿cómo están? Sí, esta semana vamos a empezar a trabajar con las aplicaciones de la derivada. Vamos a ver, digamos, cómo uno usa este concepto de derivada en las distintas ciencias. Una de las interpretaciones de la derivada es pensarla como una razón de cambio, como una tasa de cambio. ¿Sí? Es pensar en que uno quiere observar cómo la función va variando, ¿sí? Las imágenes de la función van variando cuando uno varía, ¿sí? La variable x. Eso es la derivada. ¿Sí? ¿Qué es lo que nosotros vamos a pensar ahora como razón de cambio? Ahora queremos ver cómo varía nuestra función, pero cuando la variable que va cambiando es el tiempo. ¿Sí? Por eso uno le dice la razón de cambio instantánea. Quiero ver instante a instante cómo varían las imágenes de mi función. Perdón, que se fue. ¿Sí? Entonces, supónganse que yo tengo una función que voy a llamar SDT que describe la posición de un objeto. Entonces nosotros sabíamos que la derivada de la primera, de esta función, la derivada primera nos representaba la velocidad. ¿Pero por qué nos representaba la velocidad? Y porque la estoy mirando como una razón de cambio. Estoy pensando en la derivada de S con respecto al tiempo. ¿Cómo varía la función posición con respecto al tiempo? Eso es la velocidad. Ver cómo varía la posición, ¿sí? O los kilómetros recorridos mientras pasa el tiempo, mientras varía el tiempo. Eso es la velocidad. Entonces la velocidad es una razón de cambio. Bien, solo que en física a esa razón de cambio le llamamos velocidad. Bien, entonces la razón de cambio, ¿sí? Nos sirve para responder a aquellas preguntas donde uno dice, bueno, ¿cuán rápido cambia la cantidad? ¿Sí? Si yo en un día pro, tengo una cierta producción, 2 días, 3 días, 4 días, ¿cómo me va a ir aumentando? ¿Cómo me va a ir disminuyendo eso de acuerdo a qué función tengo? Si es producción, puedo aumentar la producción, si son costos, capaz que los costos aumentan y yo quiero que disminuyan. Todo eso va a tener, ¿sí? Un significado cuando yo lo quiero interpretar como razón de cambio. Entonces, si yo tengo la función que yo quiero analizar es el volumen que, ¿sí? de algún cuerpo que cambia con el tiempo, la derivada de b con respecto a t es la razón. ¿Sí? Nos va a decir cuán rápido cambia el volumen con respecto al tiempo t. Bien. Entonces, si yo tengo que la derivada de b con respecto a t son 5 pies cúbicos por segundo, lo que me está diciendo es que el volumen aumenta 5 pies cúbicos cada segundo que transcurre. ¿Sí? Ese aumenta es porque el 5 es positivo. ¿Bien? Entonces, de forma semejante, si yo tuviera, vamos a mirar acá los dibujitos, ¿sí? Si yo tengo que una persona se acerca, ¿sí? A un poste, entonces cuando la persona, que lo miramos acá, la persona se acerca al poste, esta distancia X va a ir disminuyendo. Bien, con el tiempo, a medida que la persona avanza hacia el poste y la distancia entre el poste y la persona disminuye. Bien, por ende, uno dice que la razón de cambio me va a dar negativa. Bien, entonces, por ejemplo, ahí tenemos, dice, menos 3 pies por segundo. ¿Qué nos está diciendo? Que pasa un segundo y se acerca a 3 unidades. Bien, ahora en la segunda figura, ¿qué pasa? La persona se está alejando del poste, entonces la distancia entre el poste y la persona aumenta. Por ende, la razón de cambio tiene que ser positiva. ¿Sí? Esa va a ver la relación de cómo uno va a interpretar las razones de cambio, si el valor es positivo, si el valor es negativo. Si es positivo, quiere decir que la variable está aumentando sus valores, y si es negativa es porque la variable está disminuyendo su magnitud a partir del tiempo. Bueno, entonces eso es lo que les decía ahí, cuál es el significado de los signos, y vamos a ver un ejemplo. Bien, un ejemplo es de un globo esférico que se expande con el tiempo. ¿Sí? Quiere decir que uno le va ingresando aire a ese globo y se va expandiendo. Entonces, ¿cómo se relaciona la razón a que aumenta el volumen con la razón a la que aumenta el radio? Bien, entonces va aumentando el radio, ¿sí? De ese globo, por ende va a ir aumentando el volumen.
Bien, entonces lo primero que tenemos que hacer es, ¿sí? Plantear en el instante t el volumen de una esfera en función de su radio. Bien, la fórmula para el volumen de una esfera es 4/3 de pi por r al cubo. Eso me da el volumen. Bien. Y ahora yo lo que necesito es tener las derivadas del volumen, la derivada del radio, ¿sí? Porque esas derivadas son las que me dan el razón de cambio. Entonces lo que voy a hacer es a la función volumen que tengo, derivarla miembro a miembro. Bien, derivarla en forma implícita. Bien, y teniendo en cuenta que yo quiero derivar con respecto al tiempo. El volumen cambia con el tiempo, el radio también cambia con el tiempo. Entonces son dos funciones que dependen del tiempo. Bien, no son constantes, sino que van variando, por ende tienen derivada distinta de cero. Entonces la derivada del volumen con respecto al tiempo va a ser 4/3 de pi por la derivada con respecto al tiempo de r al cubo. El 4/3 de pi son números, por eso lo saqué afuera de la derivada por propiedad. Entonces esto nos queda 4/3 de pi por 3r al cuadrado por la derivada de r con respecto al tiempo. Bien, la dejo expresada porque no la conozco la derivada de r con respecto al tiempo. ¿Sí? Ahí yo les dije que quedaba en el segundo caso 4/3 de pi y no aparece ahí, ¿sí? Ténganlo presente que ahí también va el 4/3, que no es que se omite ni se va. Entonces, si yo acomodo todo eso y simplifico, lo que nos queda que la derivada del volumen con respecto al tiempo es de 4pi por r cuadrado por la derivada de r con respecto al tiempo. ¿Sí? Así me quedaría, ¿sí? la derivada del volumen con respecto al tiempo. Bueno, vamos, esto que yo les venía diciendo recién en el pequeño ejemplito que hicimos, los pasitos, entonces vamos a dar unas ideas de cómo uno tendría que organizar estos ejercicios. Lo primero que tengo que hacer es leer mi problema y ver si de alguna manera puedo hacerme un esquema, un dibujo que me oriente en lo que tengo que hacer. Bien. Después de eso, tengo que identificar con símbolo todas las cantidades que cambian con el tiempo. ¿Sí? Si cambia el volumen, si cambia el radio, si cambia la altura, ¿sí? Lo que yo tenga en mi problema. Después voy a escribirme como dato todas las razones de cambio que se me proporcionen como datos. Capaz que me dicen, miren, la altura varía con el tiempo a razón de, me está diciendo que la razón de cambio, la derivada de h con respecto al tiempo, es tanto. ¿Sí? Entonces todo eso lo tengo que identificar, traducirlo del texto a los símbolos. ¿Bien? Después tengo que escribir una ecuación, una fórmula, ¿sí? O una función que me relacione todas las variables, tanto las que tengo como dato, ¿sí? Como la que yo quiero calcular. Bien. En el ejemplo anterior, yo quería calcular la derivada del volumen con respecto al tiempo, ver la razón de cambio. Por ende, busqué una fórmula que me relacionara el volumen con el radio. Bien. Después que tengo esa fórmula, la que voy a hacer es derivarla respecto al tiempo, ¿sí? En la fórmula que encontré en el inciso D. Se puede usar derivación implícita, también puedo tener derivada de la cadena, sí, ahí va a depender de la expresión que tenga, las reglas que tengo que usar, pero sí voy a derivar en forma implícita miembro a miembro. Bien, la ecuación resultante va a tener las razones de cambio, tanto las que conozca como la que quiera calcular, y si obtengo la que quiero calcular, la voy a despejar y después reemplazar todos mis datos para encontrar esa razón de cambio. Bien, eso sería más o menos un esquema de los pasos que tendríamos que hacer. Leer el problema para poder hacer un esquema, en ese esquema ponerme todos los datos que tengo, identificar qué es lo que quiero calcular y qué es lo que conozco, es decir, del texto, traducir la fórmula, cuando me digan razón de cambio de con respecto a tanto, vale tanto, lo traduzco, eso es derivada, con respecto al tiempo, igual al valor que me den, ¿sí? Después busco una fórmula que me relacione mis datos con mi incógnita, derivo en forma implícita y despejo la razón de cambio que necesito hallar. ¿Sí? Bien, vamos con otro ejemplo. Ahora tengo un globo esférico que se infla con aire a razón de 20 pies cúbicos por minuto. ¿A qué razón cambia el radio cuando este es de 3 pies? Bien, bueno, entonces, ya nosotros sabemos que por el ejemplo anterior, que tengo una relación entre el volumen y el radio, ¿sí? Entonces, ahora yo tengo que interpretar lo que me está diciendo. Me dice
que el globo se infla a razón de 20 pies cúbicos por minuto. Pie cúbico por minuto. Pie cúbico es unidad de volumen. Entonces me está diciendo que el volumen, bien, está cambiando a razón de 20 pies por minuto. Por ende, la derivada del volumen con respecto al tiempo es de 20 pies por minuto. Bien, ese es un dato que tengo. Y después me dicen que lo que quieren averiguar es a qué razón cambia el radio cuando es de 3 pies, ¿sí? Desde 3 pies. Es decir, quiero saber cuál es la razón de cambio del radio de la derivada de R con respecto a T cuando R vale 3 pies. ¿Sí? Eso es lo que tengo que buscar. La derivada de R con respecto a T cuando R vale 3. Entonces, ya sabemos que la derivada del volumen con respecto al tiempo es 4pi por R cuadrado por la derivada de R con respecto a T. Voy a sustituir ahí mis datos que tengo. La derivada de B con respecto a T es 20 pies cúbicos por minutos. R quiero que sea 3. Bien. Y de ahí voy a despejar mi derivada de R con respecto al tiempo. ¿Sí? Me van a quedar los 20. Si yo despejo de acá, todo esto lo paso dividiendo. Entonces va a quedar 20, que es la derivada del volumen con respecto al tiempo, dividido 4pi por R cuadrado. Que es lo mismo que tener 5 sobre pi por R cuadrado. Y lo último que nos falta es decir, bueno, yo quiero esa derivada de R con respecto al tiempo cuando R vale 3. Reemplazo ese valor, ¿sí? Y eso nos da aproximadamente 0,18 pies por minuto. Lo que me está diciendo eso es que el radio está aumentando a razón de 0,18 pies al pasar cada minuto. ¿Bien? Bueno, y este último ejemplo nos habla de una escalera que está apoyada sobre una pared. Bien, esa escalera tiene 10 pies de largo. Entonces lo que me dicen es que la parte inferior de la escalera, es decir, la que está apoyada sobre el suelo, se desliza alejándose de la pared a una proporción de 1 pie por segundo. Bien, es decir, que la distancia entre la pared y el pie de la escalera está aumentando, ¿sí? 1 pie por segundo. Bien, sería la razón de cambio de esa distancia. Entonces nos dicen, ¿qué tan rápido la parte superior de la escalera resbala hacia abajo por la pared cuando la parte inferior de la escalera está a 6 pies del muro? Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es dibujar un esquema y poner todos los datos que tenemos. Bien, y vamos a llamar X, ¿sí? A la distancia que hay entre voy a llamar, acá lo tenemos, voy a llamar X a la distancia que hay entre la pared, el muro, y el pie de la escalera que se está deslizando, ¿sí? Y va a ser la distancia que hay de la parte superior con el piso de la escalera, ¿bien? Y acá hay que recordar que siempre el piso con la pared, ¿bien? Tienen un ángulo de 90 grados. Y la longitud de la escalera es de 10 pies, ¿está? Entonces, se está deslizando, por lo tanto la escalera se está corriendo, y entonces X aumenta. Si esa es la flexión que está diciendo, se está deslizando allá y aumenta. ¿Cómo aumenta X? A razón de 1 pie por segundo. Y esta punta de la escalera se está deslizando hacia abajo. ¿Sí? ¿A qué razón? ¿Cuántos pies por minuto va cambiando esa longitud o esa separación que hay entre el suelo y el extremo superior? No lo sé, eso es lo que quiero averiguar. Entonces yo lo que tengo que tratar de buscar una expresión que me relacione Y, X y R, y 10, perdón. ¿Sí? Si esto es un triángulo rectángulo, la expresión que nos relaciona eso es el teorema de Pitágoras. Bien, entonces con el teorema de Pitágoras nosotros tenemos que X cuadrado más Y cuadrado es igual a 100. Ahora lo que voy a hacer es aplicar la derivación en ambos miembros, la derivación implícita, ¿ok? Y voy a tener en cuenta la regla de la cadena para derivar, porque X depende del tiempo. Es una función que depende del tiempo. Y es otra función que depende del tiempo. ¿Bien? Y 100 es una constante, así que la derivada va a ser 0. Entonces derivo en forma implícita y me queda la derivada de X cuadrado con la regla de la cadena, me queda 2X por la derivada de X con respecto al tiempo.
más 2i por la derivada de i con respecto al tiempo, igual a 0, que sería la derivada de 100. Bien. Y de ahí tengo que despejar la que me interesa. A mí lo que me interesa es conocer la razón de cambio de la distancia i. Bien, es decir, la derivada de i con respecto al tiempo. La despejo de la ecuación anterior y nos queda menos x sobre i por la derivada de x con respecto al tiempo. Ahora, ¿qué sucede? Yo la derivada de x con respecto al tiempo la conozco, ¿sí? Y me falta calcular uno de estos valores, ¿sí? Entonces, ahí hay que acordarse que me dice, mira, cuando x vale 6, quiero la razón de cambio. Entonces, con el teorema del Pitágoras, con esa relación inicial que teníamos de x cuadrado más y cuadrado igual a 6, de ahí despejo y. Bien, haciendo que x sea 6, despejo y me da 8. Bien. Entonces, cuando voy a despejar, tengo menos x sobre y, que sería menos 6 sobre 8, por la derivada de x con respecto al tiempo, que era 1, nos da menos 3/4 de pie por segundo. Bien, eso nos está diciendo, el menos es que la distancia y está disminuyendo, porque el extremo de mi escalera está descendiendo. Ese menos quiere decir que disminuye. ¿Cómo disminuye? Va disminuyendo esa distancia a razón de 3/4, que serían 0,75 pies por segundo. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿sí? Lo que tenemos que tener en cuenta es siempre el signo. Si es positivo es porque la magnitud aumenta, en este caso es negativo, entonces quiere decir que la distancia del extremo superior de la escalera con el piso va disminuyendo. Si eso está cayendo la escalera. Bien. Bueno, esto sería todo lo de razón de cambio, ¿sí? Cuesta un poco, cuesta armar las fórmulas, si uno no tiene en claro las funciones trigonométricas, las relaciones trigonométricas, Pitágoras, las fórmulas de volumen, de área, todas esas cosas, va a ser necesaria repasarlas, tenerlas bien presentes, como para que uno pueda armar esas fórmulas iniciales que relacionan mis datos con mis incógnitas para después luego derivar, ¿sí? Bueno, los dejo, nos vemos hasta la próxima y muy buena semana.